Antes que nada agradecer a la organización. Para mí es un honor la invitación. Agradecer y felicitarlos por la jornada y la convocatoria. Ojalá que sea la primera de muchas. El tema mío, un poco hablando con los compañeros, era, bueno, hablar un poco sobre el tema de manejo sanitario. Como verán también, el tema sanidad es un tema muy amplio, que en 20 minutos va a ser muy complicado hablar sobre el tema sanitario, pero la idea, bueno, justamente como el título lo marca, era hablar algún aspecto de manejo que nos parece importante y quizá un poco pensando en los establecimientos, o sea, en los sistemas productivos de esta zona que tienen, como ya dijeron los anteriores compañeros, ciertas particularidades que muchas veces no es la normalidad que estamos acostumbrados. Y bueno, la idea un poco hablar alguna cuestión de manejo que nos parece importante. En primer lugar, Graciela hizo recién mención a algo de esto, la importancia de tener una visión sistémica de esta temática, sobre todo cuando hablamos de sanidad, lo importante de no tratarla de forma aislada. Muchas veces tenemos la deformación, productores y técnicos mismos, de formación de ver la sanidad un poco aislada sin tener en cuenta los otros aspectos que juegan, interaccionan dentro del sistema. Como ven ahí, hay factores de alimentación, de manejo, genética y sanidad, todo interactúan en lo que es el sistema de producción. Por lo tanto, un poco el mensaje de eso, no ver la sanidad desde el punto de vista aislado, por más buena sanidad que tengamos en nuestro rodeo, si la vemos sola, seguramente no nos va a ir muy bien, o sea, no vamos a tener los resultados esperados. Esto a forma ilustrativo, cómo diferentes sistemas de alimentación y diferentes ambientes nos va a estar predisponiendo, o sea, factores predisponentes a determinadas enfermedades se van a acentuar en ciertos ambientes, ciertos niveles de alimentación, y viceversa lo mismo. Era un poco esto de forma ilustrativa lo que veníamos hablando anteriormente, cómo diferentes alimentaciones, diferentes ambientes van a influir en lo que es nuestro sistema de producción. Quizás un cuestionamiento importante que me parece que nos tenemos que hacer. Nosotros en realidad valorizamos lo que es un animal sano, o sea, nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, a la hora de comprar animales o comprar reposición, la sanidad. En estos tipos de producciones, ni que hablar donde los márgenes son escuetos, muchas veces el éxito está dado quizás por una buena compra, digamos, por estrategias comerciales, que es en realidad lo que va a tener un gran peso después en el negocio final. Pero muchas veces el concepto, o sea, el mensaje es tener en cuenta en lo posible la sanidad. Muchas veces lo barato termina saliendo carísimo. Entonces la importancia de tener en cuenta a la hora de comprar animales o introducir animales en nuestro sistema, la posibilidad de tener ciertas garantías sanitarias, en lo posible conocer un poco la historia, es fundamental para después no llevarnos grandes golpes, ¿verdad? En el mismo sentido, otro cuestionamiento me parece importante que nos tenemos que hacer es nosotros, nuestro establecimiento, ¿hacemos una sanidad de gasto o una sanidad de inversión? Nosotros si la sanidad en realidad la vemos como un gasto, como una forma, por ejemplo, me gusta poner ejemplos gráficos, nosotros tenemos un problema de, no sé, un brote de tal enfermedad, salimos a apagar el incendio, vamos, compramos, hacemos tratamiento, pedimos asesoramiento técnico, ahí seguramente esa relación costo-beneficio no va a ser para nada favorable porque al gasto que va a generar esa inversión de medicamentos, tratamientos, asesoramiento, le sumamos a las pérdidas que ya existieron por muerte de animales, por pérdida de kilos, por lo que fuere, ahí seguramente esa relación costo-beneficio no va a ser favorable y es una sanidad de gasto. En cambio, si nosotros a la sanidad le damos un encare de forma de inversión, o sea, de forma preventiva, o una planificación previa, seguramente esa relación costo-beneficio sea mucho más favorable y las pérdidas van a ser menores. Un poco lo que veníamos hablando en esto, bueno, eso, que en sanidad animal la relación costo-beneficio es muy favorable y muchas veces en realidad nos cuesta, incluso a los técnicos, visualizarla y no la tenemos muy claro el peso que tiene, ¿verdad?
Un ejemplo, nosotros, por ejemplo, no sé, en un sistema acá en la zona, invernador o recreador, decimos, bueno, yo en casa no vacuno de, pónganle en carbunco, clostridiosis, porque no tengo problema. Pero muchas veces cuando viene el problema, el día que se nos muere un animal, por ejemplo, y más en predio chico, ahí recién tomamos un poco, nos damos cuenta de ese peso que tenía, porque, o sea, esa pérdida que tuvimos por esa muerte, por ejemplo, nos pagaría lo que es la vacunación de 5 o 10 años dentro de rodeo, si estamos hablando de un predio chico, ¿verdad? Entonces muchas veces el concepto lo tenemos realmente cuando después nos pasa. Y bueno, es una relación muy significativa, yo creo que es muy importante, pero en realidad nos cuesta siempre y no tenemos bien claro ese concepto y no lo visualizamos. Por lo tanto, como dice ahí, si nosotros hablamos de una sanidad curativa, por generalmente va a ser una sanidad de gasto. Muchas veces nos pasa, salimos a apagar el incendio cuando tenemos el problema, pero sin embargo, si hacemos una sanidad de tipo preventiva, realmente ese gasto es una inversión. Bueno, por lo tanto, el hecho de realizar una planificación y presupuestar un plan sanitario básico yo creo que es fundamental y siempre adecuado al sistema productivo. Hoy Hernán hablaba un poco de recetas y yo me acordaba medio en sanidad, me pasa medio lo mismo. Tener siempre presente que en el plan sanitario no existe un plan sanitario único para todos los predios. Nuestro plan sanitario va a ser diferente al del vecino y al del vecino, por todo lo que vimos anteriormente. La sanidad está dentro del sistema, en el sistema juegan otros factores, sanidad, manejo, medio ambiente. Por lo tanto, tener presente eso, que no existe un plan sanitario básico, ¿verdad? Único para todos, y el mío va a ser diferente, del otro lado del alambrado, el vecino va a ser diferente, ¿no? Y la importancia a la hora de gastar, a la hora de invertir, porque la inversión nos va a generar salida de dinero, la posibilidad de asesorarnos antes de invertir. Muchas veces damos cosas, lo vemos a diario, damos productos que realmente no sabemos si las precisamos, las damos porque a fulano le anda, pero realmente no hacemos ese análisis interno, esa planificación que nos parece fundamental, y más bueno en situaciones ni que hablar donde los márgenes son muy escuetos. Dicho esto, un poco a manera de introducción, que me parecía importante recalcar, quizás pensando un poco más en la zona y en sistemas, como decíamos hoy, que quizás la mayoría son invernadores, o productores recreadores en sistemas un poco más intensivos. Quizás una categoría que nos parecía importante mencionar algo, el tema de la categoría de ternero. En estos momentos quizás estamos comprando reposición para recriar o para terminar, lo que sea. Y bueno, muchas veces vamos a empezar con los planes nuestros de vacunación, vamos a vacunar contra tal enfermedad, vamos a hacer tal prevención. Y tener algún concepto importante que me parece también, sobre todo a veces hay productores nuevos que están comenzando la explotación o vienen de otros rubros, no viene una tradición de ganadera, digamos. Me parece importante tener algún concepto, señalar, no nos vamos a entrar en ninguna enfermedad específica, pero tener presente una consideración en cuanto a lo que es la categoría ternero a la hora de vacunar, cuando nosotros vacunamos contra enfermedades infecciosas, estamos hablando, por ejemplo, capaz de clostridiosis, lo más común cuando damos en sistemas de mejoramiento, ¿verdad? En sistemas intensivos. Conocer un poco lo que es la respuesta del sistema inmune de un ternero. Como sabrán, en todos los mamíferos, en particular vamos a hablar de los vacunos, la inmunidad en las primeras etapas de la vida de un animal, en este caso el ternero, es lo que se llama la inmunidad pasiva, va a estar dada por los anticuerpos que pasa la madre a través del hijo, a través del calostro, ¿verdad? Eso es lo que se llama inmunidad pasiva, que quizás han escuchado nombrar. Lo que tenemos que tener presente es que, por lo tanto, todo lo que nosotros queramos prevenir del ternero en esas primeras etapas de la vida, el partido se va a empezar a jugar antes. O sea, nosotros tenemos que generar una buena inmunidad en la madre con el objetivo que a través del calostro le pase anticuerpos a su hijo. Luego que esa inmunidad pasiva, aproximadamente 2 o 3 meses de edad, empieza a decrecer, la que empieza a tomar preponderancia es lo que es la inmunidad adquirida, que es la inmunidad que va creciendo a partir del desafío que después tiene el ternero con el ambiente, ¿verdad? Con el microorganismo del exterior, y la inmunidad que nosotros le damos o queremos provocarle con las vacunas, ¿verdad? De forma preventiva nosotros le damos tal vacuna contra tal enfermedad para que el animal adquiera inmunidad frente a esa enfermedad. Y me parecía importante, sobre todo, como decía, en estos sistemas, el tema de las vacunaciones. Muchas veces si ustedes ven un frasco de una vacuna o habrán escuchado, el tema de la importancia de vacunar cuando es por primera vez en animal, vacunar y revacunar a los 21 o 30 días. Me parece importante señalarlo porque muchas veces en la práctica, en el campo lo vemos, que por ejemplo, se compra una reposición, se da una sola vacuna,
por ejemplo, contra clostridiosis, como decíamos hoy, y después igual tenemos alguna muerte. Y bueno, lo importante es tener presente eso, que, o sea, nosotros con una primera vacuna siempre tenemos primero una protección parcial del rodeo y de corta duración, y recién luego de una revacunación, a los 21 o 30 días de esa primera, tendríamos una protección bastante global del rodeo, por más que siempre algún animal, por razones intrínsecas del animal, queda medianamente protegido, ¿verdad? En el concepto que no hay vacuna 100%, ¿verdad? Muchas veces también escuchamos, dimos una vacuna, igual se me murió, ¿cómo puede ser? Se me murió, y sí, hay razones intrínsecas que nunca vamos a generar una inmunidad del 100% rodeo, lo que sí podemos generar una muy buena protección en los animales. Dicho esto, en tema de la vacunación, frente a enfermedades infecciosas en nuestro rodeo, otra característica importante en esta categoría, hablamos de categorías nuevas, de terneros, de animales sobre año quizás, es todo lo que es el tema de los manejos de las parasitosis gastrointestinales. Otro aspecto importante que me parecía hoy dar el mensaje para este tipo de productores que hablábamos, el tener presente que en las parasitosis gastrointestinales, y esto es una diferencia quizás con el ovino, una diferencia grande, en vacuno los problemas de parasitosis gastrointestinales generalmente se dan categorías nuevas, o sea, estamos hablando de terneros destetados y terneros sobre año. En condiciones normales, si no hay algún otro tipo de alteración, la inmunidad va creciendo frente a las parasitosis gastrointestinales y alrededor de los 2 años de vida, 2 años aproximadamente, esa inmunidad generaría cierta meseta, ¿verdad? Y tendríamos un animal relativamente resistente a las parasitosis gastrointestinales. Esto también me parecía bueno recalcarlo porque muchas veces lo vemos, también lo vemos en el campo, que productores a veces que no manejan mucho a veces este concepto y vemos a veces gasto innecesario, por ejemplo, en ganados adultos, en rodeo de cría ya en vacas, por ejemplo, y vemos el animal medio feo y bueno, y seguimos, vamos a darle un antiparasitario. Realmente no nos asesoramos un poco y a veces estamos trabajando en problemas de gastrointestinales con animales adultos. Tener presente que en el vacuno, por lo general, las problemáticas de gastrointestinal se dan en etapas tempranas de la vida. Y otro concepto que me parecía importante remarcar, en cuanto a los controles de las parasitosis gastrointestinales, sin entrar en detalles técnicos, porque no era la idea hoy por razones de tiempo, la importancia que en parasitosis gastrointestinales el componente ambiental tiene un peso muy grande, y entonces a la vez de cuando nosotros queremos hacer un control sobre las parasitosis, si tenemos en cuenta solo el antiparasitario, sin descuidar todo lo que son las raciones ambientales, seguramente nos vaya muy mal. En la población total de parásitos, aproximadamente un 95% está en el ambiente, en lo que es huevo y larva, y solo un 5% se encuentra en el animal. Cuando nosotros tratamos un animal, por ejemplo, un antiparasitario, debemos tener presente que estamos atacando el 5% de la población. Por lo tanto, si no hacemos un control integrado, tener en cuenta el ambiente, tener en cuenta las categorías susceptibles y otros parámetros, seguramente solo con la aguja no vamos a corregir esos problemas y me parecía importante también dar ese mensaje. Una herramienta muy válida me parece para el control de las parasitosis, de muy fácil realización y de muy bajo costo y alto impacto, incluso perfectamente los productores la podrían realizar, la toma de muestras, es la cultura de analizar esa materia fecal que quizás han escuchado hablar, los coproparasitarios. Se trata de determinar los niveles de infectación de nuestra materia fecal, o sea, vamos a determinar los huevos por gramos de materia fecal que tenemos, que es una herramienta muy válida, muy fácil, como les decía, y que nos va a permitir evaluar y tomar decisiones. Básicamente, la técnica consiste en extraer materia fecal, tenemos que hacer una buena identificación de esa muestra, ¿verdad? Es importante el tema de sacarle, por ejemplo, ahí, como ves, sacarle el aire, sacamos la muestra, porque la presencia de oxígeno y temperatura nos hace eclosionar muchos huevos de parásitos y eso nos va a facilitar el resultado. Entonces, la importancia de sacar el aire correctamente identificado, refrigerado y enviado al laboratorio, ¿verdad? Es una herramienta, como les decía, de muy bajo costo y muy válida que nos permite, muy importante a la hora de tomar decisiones y tratar o no. Simplemente a modo de ejemplo, ahí les muestro del laboratorio, diferentes resultados. El resultado de la derecha es simplemente un HPG, lo llaman un coproparasitario, que es determinar la carga de huevos por gramo de materia fecal que tenemos.
Y el resultado de la izquierda, un poco, la idea era demostrarle, es un test de resistencia o un lombrités, capaz que lo han escuchado por lombrités, que ahí básicamente lo que nosotros queremos comparar es cuando tenemos sospecha que hay resistencia frente a alguna droga, es comparar drogas a ver cuál tiene más eficiencia. Tenemos que tener presente también que la resistencia es individual de cada establecimiento. En mi establecimiento puedo tener resistencia a la ivermectina, por decir algo, y el del vecino no. Y nos parecía importante mostrar ese resultado porque muchas veces, también cuando hablamos de resistencia a parásitos gastrointestinales, generalmente en el ovino es mucho más acentuado y tenemos esa idea que siempre en las majadas hay grandes problemas de resistencia, pero en el vacuno existen problemas de resistencia, se ha visto en gastrointestinales hay muchos problemas, por eso muchas veces también las fallas en el control parasitario está dado a veces por resistencias a las drogas, que muchas veces no las tenemos en cuenta. Era simplemente para mostrar sin entrar en muchos detalles técnicos. Un poco ya para ir culminando la charla, porque el tiempo me apremia. Me parecía también importante dar el mensaje que para un buen el éxito también en la sanidad de nuestro rodeo es muy importante que esté asociado a las buenas prácticas a la hora de la administración de los específicos veterinarios. Particularmente ayer comenzó el periodo de vacunación antiastosa, es totalmente aplicable para esto también, que muchas veces tenemos todo muy lindo, la teoría y la planificación, pero a la hora de jugar el partido, o sea, a la hora de aplicar los productos, no tenemos en cuenta las buenas prácticas y tenemos grandes fallas después, muchas veces está dado por este tipo. Simplemente mostrar, el DILABE, Ministerio de Ganadería ha hecho mucha difusión, el Plan Agropecuario también sobre estos temas, mencionar los puntos principales. El hecho de utilizar productos de acuerdo a las especificaciones descritas por la etiqueta, acostumbrarnos a leer las etiquetas, la verdad la leemos poco las etiquetas, qué damos, qué estamos dando, para qué damos, a qué especie están indicadas, la dosis, cuál es la vía de administración. Muchas veces damos al barrer, extrapolamos de especie, es un grave error. Ni que hablar que utilizar medicamentos registrados, autorizados en el país, registrados en el Ministerio de Ganadería. La asepsia del instrumental fundamental, jeringas y aguja, en condiciones lo más limpias posible. La aguja se desafila, se doblan, cambiarla, es de muy bajo costo. Muchas veces, de esa forma prevenimos muchas veces hematoma y absceso, que en realidad son pérdidas productivas para el bolsillo. La administración de las inyecciones, tratar de hacerla en las masas musculares de menor valor comercial, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar las grandes masas musculares de mayor valor, sobre todo las cuartos traseros, tratar de evitar tanto intramuscular o subcutáneo, tratar de dar en la tabla del cuello, que son cortes de menor valor comercial. El hecho de no administrar también en un mismo punto de inyección más de 10 centímetros un producto, eso también muchas veces genera irritación, hematoma, que después terminan siendo abscesos. Y bueno, y la cadena de frío fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de vacuna, el hecho de no cortar esa cadena de frío, mantener en todo momento esa cadena de frío, de lo contrario estamos haciendo un trabajo totalmente en vano y un gasto totalmente innecesario, ¿verdad? Son aspectos que parecen obvios, pero en la realidad después no son tan obvios. A modo ilustrativo nomás, a nivel de faena tenemos muchas pérdidas de absceso a nivel de cuello. En realidad eso va a repercutir pérdidas grandes de la industria, en realidad son pérdidas del bolsillo del productor. Igual prefiero un absceso en el cuello y no un absceso en una nalga, en un cuadril, pero tenemos que tratar de evitar abscesos muy grandes, como verán a veces, como aquella es muy gráfica, pero 2 o 3 litros a veces de material en un absceso, son grandes pérdidas productivas. Bueno, ya ir finalizando, calcular la dosis correcta del animal a la hora de dosificar, por ejemplo, esto es fundamental también. Hay que tratar de evitar lo que son las subdosificaciones. La subdosificación es un gran factor predisponente a lo que son la resistencia. Si tenemos un lote muy desparejo, lo ideal es, vamos a tratar de hacer por lo menos 2 lotes lo más homogéneo posible. Si hay balance espectacular, pero si no, estimarle siempre a dar según el animal más pesado del loto. Vamos a dar un poquito por arriba y no por debajo, porque esa, como le decía, subdosificación es las gran causas de resistencia, ¿verdad? Muchas veces después, si tenemos el lote muy parejo en el tubo, es muy complicado calcularle el peso. Por más que le erramos, hay gente que es vaquiana para el peso, pero igual le erra. Pero en el tubo, este animal pesa tanto, le damos tanto, tanto, le damos tanto. Es muy complicado y se generan muchos problemas.
Fundamental los tiempos de espera, los tiempos de carencia. Acá como país nos jugamos muchísimo. Por un lado, todo el tema de lo que es salud pública, respetar los tiempos de espera, los tiempos de carencia en los productos, de acuerdo de garantizar la inocuidad alimentaria. Esto también, tenerlo presente en los animales de consumo dentro del establecimiento. Muchas veces, vamos a respetar los tiempos de espera que van para el frigorífico y nos olvidamos del mamón que vamos a carnear y le dimos hace una semana tal droga. Tener presente eso. Y bueno, como país ni que hablar que nos jugamos mucho, ¿no? Un país exportador y vendedor de productos de calidad, de inocuidad alimentaria, más que fundamental. Me parece que más que lo sabe. El hecho de registrar esos medicamentos en la planilla de Contralor Sanitario, hay una obligación legal, o sea, los productores tenemos que en la planilla de Contralor Sanitario tener registro de todo lo que damos, la fecha, la vía de administración, al lote que le dimos. Y bueno, y por último, ni que hablar que el uso y la administración de todo esto específico veterinario que sea con personal capacitado o el operario que tenga un nivel básico de capacitación es fundamental para evitar todo esto que veía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Germán. La verdad, todos se quejan del micrófono, pero a nadie se les nota. Después que arrancan a hablar, no se nota nada, si te parece. Dicen, en cuanto a los controles de los parásitos gastrointestinales, ¿hay alguna información actualizada de qué drogas están siendo efectivas, tanto en ovinos como para vacunos a nivel de país? No, como les decía, capaz que no fue muy claro, el tema de la efectividad de una droga o la resistencia son individuales de cada establecimiento, ¿no? De acuerdo al manejo que yo he hecho de esa droga y ese manejo que yo he hecho, no hay una regla general. Hay establecimientos que quizás por un mal uso o por lo que fuere tienen resistencia a muchas drogas, pero hay establecimientos que volvían a una droga de hace 50 años para atrás y anda espectacular. O sea, es muy individual de cada establecimiento, de acuerdo al manejo. Bárbaro. Va a depender del uso que se le haya hecho. Exactamente. Correcto o no correcto de ser. Vamos con la segunda. El sistema de revacunación a los 21 días que se aplica a todos los tipos de vacunas, sea clostridiosis o antiparasitarios. Sí, no, antiparasitario no. Antiparasitario no es una vacuna. Antiparasitario nosotros dosificamos. Yo cuando me refería a vacuna estábamos hablando de sobre todo enfermedades infecciosas. Es para la gran mayoría de vacunas, por eso muchas veces depende de los ayudantes, o sea, de la composición de la vacuna. Pero en reglas generales, las vacunaciones que hacemos en los rodeos, quizás, no sé, queratoconjuntivitis, clostridiosis, siempre es lo ideal, enfermedades reproductivas que no me dan hoy, siempre cuando es por primera vez en la vida del animal, es vacunar. Esa primera vacunación genera una respuesta parcial, como decíamos, parte del lote, incluso en el tiempo de corta duración. Y a los 21 o 30 días de esa primera generar un booster que se llama una revacunación, para generar una respuesta mucho más duradera en el tiempo y más amplia. Bien, Germán, vamos con la tercera. ¿Puede haber parasitosis gastrointestinales en bovinos adultos si en la vida joven no tuvo control sanitario al respecto? Bueno, como regla general es muy raro. En realidad, si en un caso en animales adultos, las presencias de parásitos pueden haber gastrointestinales, pero o sea, no generan efecto en el animal, ¿verdad? Nosotros la medimos en realidad por pérdida productiva. En realidad, si hubiera una carga elevada en un animal adulto, generalmente debe estar asociado a otra cosa, o alguna otra patología o algo que esté inmunodeprimido por alguna razón, y ahí generalmente aprovecharían esas parasitosis para tener su lugar. Pero como regla general, animales adultos en vacuno, en ovinos totalmente distintos, o hablábamos de vacuno, las parasitosis gastrointestinales son en animales nuevos. Y vamos con la última, ya que tenemos un poco más de tiempo. ¿Cómo trabajan junto a los productores para que se logre implementar el análisis de materia fecal para parasitosis? Y unida a esa, ¿los productores logran resolver la logística? ¿Se requiere apoyo? Repetímela, pero creo que... Vamos con la primera. Sí. ¿Cómo trabajan junto a los productores para Sí. que se logre implementar el análisis de materia fecal para parasitosis? Sí, eso en realidad, sí, se trabaja bien, y nosotros, hablo particularmente de la institución, en jornada de todo tipo, jornada de sanidad, es una tecnología que generalmente está a la orden del día y es muy buena adoptada, porque es muy fácil
adopción, y el productor que la adopta después ve resultados, o sea, porque muchas veces incluso te permite atorrar, porque muchas veces damos y no sabemos si lo precisamos lo que estamos dando. Es totalmente aplicable, totalmente. Después me preguntaste algo de la logística. Sí, Sí. sí, sí, generalmente no hay problema de logística porque hay muchos laboratorios, incluso colegas privados a nivel de su casa, tiene un laboratorio armado, es un análisis muy fácil de realizar. Incluso la muestra no es que la tengo que sacar y tengo que salir corriendo al laboratorio, la muestra, como decíamos hoy, cerrada, que no tenga presencia de oxígeno y refrigerada, eso sí, si está a temperatura ambiente también, esos huevos van a eclosionar y no va a falsear el resultado. Puede durar varios días, incluso en la heladera, siempre, si no se pierde esa cadena de frío, así que el problema de logística te diría que tampoco. Bien, Germán, vamos con otra. Hablaste de buenas prácticas. ¿Qué es lo adecuado para hacer en el campo con envases de vacunas? Por ejemplo, de aftosa u otras, o agujas o instrumentos que se debe hacer reglamentariamente, digamos, con esos. Sí, envases. ahí en realidad quizás algún colega investigador que tiene alguna más información. En realidad no tenemos, ahí quizás hay un medio vacío legal en nuestro país el tema de lo que es la eliminación de los productos. Generalmente si nosotros leemos el producto, siempre por eso también uno de los puntos era leer la etiqueta y los productos, generalmente el fabricante está en la información cuál sería la mejor forma de eliminar esos desechos, ¿verdad? En cuanto a la aguja y eso también, lo ideal, está indicado. ¿Qué efecto hace el SAWIP y cómo se controla? Bueno, en SAWIP yo no hablé hoy, también por razones de tiempo. Me centré más capaz en categoría más nueva, pensando un poco en los sistemas. El SAWIP es otro tipo de parásito, o sea, no es una parasitosis gastrointestinal. El SAWIP genera grandes pérdidas, o sea, generalmente es un parásito que afecta al hígado. Quizás todos lo conozcan, a veces lo han visto, capaz que alguna faena en su casa o algo ven el hígado con lesiones. Tiene la característica que es específica de establecimiento y dentro de establecimiento de potrero, es una enfermedad bien de potrero, en el sentido que dentro del ciclo del parásito tiene un huésped intermedio que es obligatorio para que se complemente ese ciclo, que es un caracolito Limnea beatrix, que habita aguas poco profundas, es muy común, por eso siempre la gente te dice, bueno, en los campos bajos, en los bañados, en la zona donde el agua no corre mucho, es muy común que la presencia de SAWIP por ese huésped intermediario que sí o sí tiene que estar presente. En sí, en el animal genera pérdidas productivas, primero, pérdida de peso, estamos hablando de ganar leche y pérdida de producción de leche. Muchas veces hay decomiso a nivel de faena porque el parásito, cuando entra en forma de larva al animal, genera una serie de migraciones a nivel del hígado y eso genera problemas hepáticos, ¿verdad? Entonces muchas veces hay decomiso en el hígado a nivel de faena. Es una enfermedad de carácter crónico y entonces básicamente lo que vemos son animales a veces con esas características paperas, vemos con diarrea, animales feos, flacos, peludos, a veces con un poco de diarrea. En realidad lo que genera es un daño hepático y cuando el daño hepático es muy grande, el hígado es un órgano noble, entonces lo que genera es una fibrosis, una cirrosis hepática. Empieza a fallar ese hígado y hay grandes problemas de todo tipo. Bien, bueno, le agradecemos a Germán. Bueno.